Aunque me demore 5 minutos, me demore 6 minutos, lo que sea, espérenme ya. Ya, muchachos, comenzamos entonces y vamos a comenzar la clase del día de hoy recordándoles que en el Classroom yo ya publiqué los nombres de los libros, las fechas de las pruebas y los libros en formato PDF para que ustedes los puedan descargar y los puedan leer. Entiendo que hay personas que ya tienen el libro en formato físico porque sus mamás, sus papás o sus familiares o sus apoderados les compran los libros todos de golpe a principio de año. Entonces, léanlo. Si lo tienen en físico, léanlo. Si lo tienen en PDF, léanlo. Si lo van a leer del computador, del celular, de la tablet o de lo que sea, empiecen a leer los libros porque el Polizón de la Santa María, la prueba es el 25 de septiembre, o sea, estamos más o menos a un mes de dicha prueba. Así que empiecen a leerlo. Si tienen dudas o si les van presentando dudas a lo largo de la lectura, vayan preguntándome. Y después de eso, el 20 de noviembre es Verónica la Niña Biónica y para ese libro tienen un montón de tiempo para leer. Así que todas las clases les voy a estar recordando que tienen que leer los libros, les voy a estar recordando las fechas para que no digan que no se los dije, ¿ya? ¿Estamos o no? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es que vamos a revisar juntos el tema de la lectura de la leyenda del rey Arturo. Ya estuvimos conversando la clase pasada sobre quienes conocían la leyenda, quienes sabían de qué se trataba. Muchos de ustedes la conocen a través de la película que hizo Walt Disney, la adaptación de Walt Disney a la leyenda del rey Arturo, y nosotros leímos un fragmento o un texto pequeñito que hablaba sobre esta leyenda. Entonces vamos a revisar juntos. ¿Cuál es la regla para participar de la clase cuando yo pregunto cosas? ¿Quién me podría recordar? Ni siquiera están respetando desde el inicio. Yo, Vicente. Ya, Antonio, ¿cuál es la regla? La regla es no estar tapándose a todos y decir como yo Antonio, yo Juanito, yo Vicente, yo Ya, Agustín. ¿y cuándo hablas tú, Antonio? Cuando dices tu nombre o cuando usted nos dice. Cuando yo les doy la palabra. Acuérdense que tienen que dar su nombre y no porque griten más fuerte o digan su nombre más rápido, yo necesariamente les voy a dar la palabra. La idea es que participemos todos, ¿ya? Comenzamos. Necesito gente que me ayude a leer. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Vicente el primer párrafo, Antonio el segundo párrafo, ¿quién más? Yo el tercero. Marcelino el tercero, Fernando el cuarto y me falta una persona más. Yo el Sebastián. Sebastián el quinto. Comencemos entonces. El rey Arturo y su leyenda. ¿Conocéis al que fuera rey de la actual Gran Bretaña, un Pendragón? Aquello sucedió según la leyenda hace mucho tiempo, pero todavía los ecos de aquellos sucesos resuman por todo el mundo. El rey Pendragón mantenía un duro conflicto con el llamado duque de Tintagel, que finalmente terminó un día en el que Pendragón decidió firmar la paz. Para aquel día no tuvo repartos en invitar a la gente más populosa de la comarca, entre ellos el duque de Tintagel y su mujer, la duquesa Igraine. Ya. ¿Quién seguía? Yo, perdón, por favor. Ya, dele. Lejos de lo planeado, cuando Uther Pendragon topó sus ojos con la duquesa, quedó tan perdidamente enamorado de ella, todo cambió. A partir de entonces, tan enamorado y extraño se sentía que decidió solicitar la ayuda del mago de la corte llamado Merlín, que para realizarse un hechizo en su favor, este hechizo consistió nada más y nada menos que en hacer creer que Uther era su verdadero marido. Y tanto funcionó el hechizo que finalmente ambos se unirían y de su relación nacería un niño llamado Arturo. Marcelino creo que venía ahora. Sí, pero como aquello no podía saberse, Igraine falleció poco después del nacimiento de Arturo. Este fue enviado con el mago Merlín, el cual se haría responsable de su cuidado.
y formación, hasta que el joven cumpliese los 16 años. Llegado aquel momento, Arturo fue enviado con un caballero llamado Sir Héctor. Pero hasta entonces, y fue el mago Merlín el encargado de cuidar, alimentar y enseñar todo aquello que sabía el joven príncipe, que lejos de ignorarlo, demostraría ser una persona obediente y responsable como pocas. perfecto. Fernando. Pasados los años, el rey Uther murió sin haber dejado ninguna descendencia reconocida en su castillo, y el mago Merlín, convencido por algunos caballeros, decidió organizar un evento para solucionarlo y nombrar a un nuevo rey. El reto consistiría en sacar una espada, la espada Excalibur, de un yunque de hierro, dentro del cual se encontraba atrapada. Muchos fueron los que intentaron sacarla, pero ninguno pudo conseguirlo. Ninguno, salvo Arturo, que consiguió retirarla sin apenas esfuerzo. Gracias. Sebastián. Pero la mayoría de caballeros no aceptaban el nombramiento de Arturo como el nuevo rey, y Merlín tuvo que salir en su defensa, confesando que en realidad él era el único ¿qué dice? Descendiente legítimo del rey Uther. Pero así que me perdí. Vas en la cuarta línea. Y para asegurarse de que Arturo nunca más fuera molestado por caballeros arrogantes y egoístas, Merlín decidió totalmente leales. Te saltaste una. Decidió crear la llamada mesa redonda, compuesta por caballeros totalmente leales al nuevo rey, y durante mucho tiempo el reino pudo mantenerse en paz. Ya, perfecto. Déjenme aceptar a alguien que se está conectando y empezamos a responder las preguntas juntos. Creo que eso eran todos. Ya, muchachos, comenzamos a responder las preguntas. Pregunta número 1. Según explica el texto, ¿hace cuánto ocurrieron los sucesos que se contarán? Profe, yo Vicente. Vicente, comencemos con usted. Hace mucho tiempo. Ya, entonces, en el primer párrafo dice, aquello sucedió según la leyenda hace mucho tiempo. Entonces, ¿hace cuánto tiempo ocurrieron los acontecimientos? Hace mucho tiempo. O sea, efectivamente la historia ocurre en un momento de la historia del hombre, pero en un tiempo pasado o hace mucho tiempo atrás. Bien, Vicente. ¿Qué ocurría? ¿Puedo decir mi respuesta? Vale, dime. Hace mucho tiempo en la época medieval. Ya tú ahí le agregaste una información extra, ya porque no aparece en el texto, pero efectivamente está como ambientado en la época medieval porque habla de los caballeros, etcétera. Entonces tú lo sacaste por conclusión y eso también está muy bien. ¿Qué ocurría entre el rey del Gran Bretaña y el duque de Tintagel? Marcelino. González, profe. Lo que pasaba entre ellos, había un problema porque la esposa del duque se enamoró del rey Uther. Ya, pero vamos en orden. Agustín González, te escucho y después yo hago mi intervención. Dale, Agustín. Marcelo, contestas la 3. Tenían un gran conflicto que terminó un día que Pendragón decidió firmar la paz. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurría entre el rey de Gran Bretaña y el duque de Tintagel? Ellos tenían un conflicto. Este conflicto efectivamente era un conflicto como de guerra. Ya estaban como en guerra los dos. Entonces, de un momento a otro, el duque de Gran Bretaña o el actual duque de Gran Bretaña decide firmar la paz. Ya cuando uno dice firmar la paz es porque efectivamente antes estaban en guerra. Entonces, ¿qué es lo que ocurría entre ellos? Es que tenían un problema de tipo de bélico. O sea, estaban en guerra. Dígame. ¿Le puedo decir mi respuesta de la 2? Ya, a ver, dime. Tenían un duro conflicto. Sí, eso es lo que dice, que en el fondo ellos tenían un conflicto, ¿ya? Y lo podríamos, como le digo, extrapolar o podríamos sacar por conclusión que estaban en guerra, ¿ya?
3. ¿Por qué Uder solicita la ayuda de Merlín? Yo, Vicente. Yo, Antonio. Trinidad. Y después el Antonio. Hola, profesor, primeramente. Hola, buen día. Porque le daba pena criar solo a su hijo sin su madre. Ya, eso sí es verdad, pero hay una solicitud de ayuda anterior a esa. Antonio. Ya, yo puse porque que necesitaba enamorar a Igraine. Ya, esa es la primera respuesta. Entonces, Uder solicita la ayuda de Merlín porque él estaba enamorado de la esposa ¿cómo se llama? De Pendragon, ¿cierto? Yo, ¿O no? profe, yo, Vicente. No era de Uder, de Tintagel. Yo, profe ¿Ya? Sebastián. Chiquillos, estoy hablando yo, espérenme. Entonces, él lo que hace es que para obtener el amor de esta mujer, le pide a Merlín que le haga un Hechizo. hechizo. ¿Ya? Entonces, la ayuda que le solicita es que le haga un hechizo para enamorar a esta mujer y engañarla en el fondo. ¿Ya? Agustín, ¿qué me iba a decir? Vicente. para que realizara un hechizo ¿Esa es la respuesta? abrumador ¿Ya? a su favor. ¿Qué? Ya, es para que realizara un hechizo a su favor. ¿Y qué pasará con este hechizo, Vicente? Ah, no, yo le iba a decir mi respuesta. Ya, dale, pues dímelo. Coloqué para hacer un hechizo que enamorara a la duquesa de Igraine. Esa es la respuesta. Lo que hace entonces Uder es solicitarle a Merlín que haga un hechizo para enamorar a la duquesa de Igraine. ¿Ya? Continuemos. 4. Profe, ¿De ¿yo quién es? puedo decir mi respuesta? Aún todavía no leo la pregunta. No, pero la de ¿De quién es? la 3. ¿De la 3? A ver, Ajá. dime la 3. Para que le haga un hechizo a Igraine para que piense que Uther es su verdadero marido. Exacto, para que se enamore y engañarla en el fondo y que ella crea que es su marido. Entonces, 4, perdón. ¿De quién es hijo Arturo? Yo, Juan. Profe, yo, Vicente. Juan, dime. Yo, profe. Rey Uther y de la duquesa Igraine. Ya, entonces, los padres de Arturo son el rey Uder y la duquesa Igraine, ¿ya? Continuemos. ¿Por qué Arturo es enviado con Merlín? ¿Por qué Arturo es enviado con Merlín? Profe, yo, Vicente. Espérame, Trinidad, ¿estás por ahí? Ya vi. Trini. Ya, mira, ¿qué pusiste en esta respuesta? Porque la respuesta que me diste anteriormente es la respuesta a esta pregunta. Cuéntame, ¿qué pusiste? Yo puse porque sus padres fallecieron. Ya, y en razón de eso, ¿qué es lo que necesita que hagan con Arturo? Que lo enviaran con Merlín. ¿Para qué? Para que lo criara. Para que lo cuidara y lo Cara. educara. Entonces, ¿por qué Arturo es enviado con Merlín? Porque efectivamente, como él es hijo de un matrimonio como ilegal, si quiere decir de alguna manera, o falso, o de un engaño, es necesario que alguien se haga cargo de él, ¿ya? Y ahí lo mandan a donde Merlín para que lo cuide. Profe, yo, Vicente. ¿Quién es Sir Héctor? ¿Qué relación tiene con Arturo? Vicente. Un guerrero. Ya, es un caballero, no un guerrero, Juan. para que lo dejemos claro. Ah. Ya es un caballero y... ¿Qué relación tiene con Arturo? De que lo entrena. Ya, que lo entrena. Juan, dime, ¿qué pusiste tú? Ya. Un caballero y luego miembro de la mesa redonda que fue miembro de la mesa redonda porque cuidó y crió a Arturo. Ya, ¿de dónde sacaste la idea de que es miembro de la mesa redonda? Por la fidelidad, dijeron que los ¿Ya? de la mesa redonda eran los que eran fieles Profe, yo puedo. al rey. Uy, Profe, yo lo al Sebastián. rey, Sí, Juan todavía no termina de responder. al rey Pendragon. Ya, entonces, me parece una buena respuesta, Juan, porque efectivamente el personaje este del Sir Héctor es un caballero que cría o ayuda a criar a Arturo y le enseña como las artes de ser caballero, ¿ya? Y como dices tú, efectivamente podría ser parte de la mesa redonda porque él es uno de los caballeros más fieles al rey Arturo, porque en el fondo lo crió. Así que está muy buena la respuesta. Profesor, yo Trinidad. Yo puedo decirla. Agustín primero, después la Trinidad. Es un hombre que
cuidará a Arturo desde los 16 años. Sí, perfecto. Es un hombre que va a cuidar a Arturo desde los 16 años. ¿Está bien? Trinidad, ¿qué pusiste tú? Yo puse Sir Héctor es padre de Sir Kay y padrastro de Arturo. ¿Y eso lo buscaste en internet? Ah, ya, pero porque esa información no sale en el texto. Pero claro, efectivamente él es padre de otro caballero y es quien también ayuda a criar a Arturo. ¿Ya? Nos vamos con la 7. ¿Por qué Arturo no se convirtió en rey cuando Uder murió? Santis. Gracias. La 7 es cierto. ¿Sí, la 7? Porque Arturo no era conocido. Ya, porque Arturo no era conocido. Profe y Vicente. Está relativamente bien. Marcelino y Vicente. ¿Profe, después Antonio? Yo ¿Sí? quería. Fue poco yo. Porque era la relación entre el rey y la madre de Arturo. Era prohibido la relación, Ya. así que no se podría saber Y entonces, que él había nacido. ya, bien, Marcelino. ¿Alguien más? ¿Vicente? Profe, yo Vicente, sí. Porque el hijo que tenían era prohibido. Ya, porque él era como un hijo prohibido. Antonio parece también quería dar la respuesta. Sí, yo puse porque Uder no lo reconoció como hijo. Ya, porque Uder no lo reconoció como hijo. Bien. Agustín parece que también quería dar la respuesta. Sí, yo. Porque nadie sabía a que era su hijo. Yo, Ya, Juan, porque nadie sabía que era hijo de Uder. Juan. Porque no se sabía que era el hijo del rey Uther. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera entregar su respuesta? Yo, Sebastián. Sebastián. Porque nadie sabía que Arturo era hijo del rey. Ya, entonces, la respuesta correcta en el fondo sí, efectivamente, él no se transformó en rey porque cuando Uder murió, porque nadie sabía que él era hijo de Uder, y en segundo caso, no sabían porque él era un hijo como de una relación prohibida, ya de un Profe, tengo engaño. una Entonces, duda. por eso lo escondieron. Vicente, dime. Allá en Gran Bretaña, los reyes no se escogen se escogen por los hijos o se escogen por la gente. No, pues ahí los reyes son por herencia. por herencia, Ah. por ejemplo, la reina sea, Isabel. El primer la rey reina que Isabel existió, II, probablemente lo eligieron, probablemente lo eligió un pueblo. El primero, que debe haber sido hace un montón de años atrás. Y todos los que vinieron después son hijos de ese primer rey. Después nieto, bisnieto y así. De hecho, los reyes que hay en la actualidad en Gran Bretaña todavía existen reyes. ¿Ya? Los reyes por de Gran ejemplo, Bretaña, el rey no sé cuantito y la claro, reina Isabel, son el gran heredados. ¿Ya? que la reina Isabel, ella la heredó desde su mamá, que era la reina Isabel II, creo. Claro, y así van heredándose los reinatos. De hecho, hay un problema en Gran Bretaña porque uno de los herederos a la corona renunció al reino. Él dijo así como yo quiero ser una persona normal, y él renunció. Harry, Harry, claro. que se casó con Meghan y se fueron a vivir a Miami, de hecho. Exacto. Y, Él quería ser como una persona normal, entonces renunció al reinato. sí, aunque ¿Ya? igual cuando va a igual cuando va a Inglaterra lo saludan así como si Obvio, fuese porque él sigue siendo parte de la el familia príncipe. real. Pero él no está como, él no quiere ser rey, él quiere ser Él no una quiere ser persona rey. normal. Exacto. Continuemos entonces. Y vamos en la 7, ¿no? Sí, No, 8. por la 8. ¿Cómo se escogería el nuevo rey de Gran Bretaña? Yo, Juan. Juan. En un evento donde el reto consistiría en sacar la espada de Excalibur de un yunque de hierro dentro de la cual se encontraba atrapada. Perfecto, entonces se escogería a través de este reto que presentó Merlín, donde los caballeros tenían que intentar sacar la espada de un yunque donde estaba atrapada. Esa es la respuesta correcta y no hay una respuesta correcta, ¿ya? Porque sale tal cual. Agustín, ¿tienes esa respuesta? ¿La que acabo de dar yo? Sí. Ya, pues entonces está bien, pues. Si esa es la idea, si tienes lo mismo, está bien. Profe, es que la mía es como un poquito más acortante, la puedo leer igual. Chiquillos, escúchenme. Acabo de decir que la respuesta correcta es lo que acabo de yo expresar. Si ustedes tienen algo parecido que tiene que ver con el yunque, la espada, que hay que sacarla, está bien. Entonces no es necesario que todos digan su respuesta si está en razón de lo que yo acabo de decir. Ah, ya. ¿Ya? Seguimos. ¿Nos puede darle la 8? ¿Cómo, perdón? ¿Puede decirle la 8? Pero si ya la dijimos, pues Santi. La 8 es que los caballeros tenían que un reto de sacar la espada desde el yunque. Esa era la respuesta. 9. ¿Por qué los caballeros no aceptaban que Arturo fuera el nuevo rey?
Profe, yo Vicente. Yo, Juan. Y aquí vamos a ir en orden. Vicente, Juan, ¿quién más? Yo, Marcelino. Antonio. Marcelino, Antonio, y ahí todos para adelante. Ya empecemos. Porque era muy débil. Ya, porque era débil. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, porque no les parecía que fuera digno para ser rey y porque no tenía descendencia de la familia real. Ya. Ahí vamos a hacer una aclaración acá. Efectivamente, lo que dice el Juan está bien. Pareciera que no fuera digno. Lo que decía el Vicente, que era débil, aparte que era súper joven, era como casi un niño. Pero esto de que si era descendiente o no era descendiente hay que tener ojo, porque ningún caballero de los que estaba postulando, todos los caballeros podían postular a sacar la espada. Y no necesariamente tú tenías que tener sangre de la familia real. Entonces, ese elemento no es muy válido porque los otros caballeros tampoco tenían sangre real, ¿ya? ¿Más respuestas? Yo, profe Marcelino. ¿Marce? Porque los caballeros que no creían que era digno eran arrogantes y lo subestimaban. Ya, porque eran arrogantes y lo subestimaban. Bien. Trinidad. Por favor, venía yo. Porque no se sabía que era hijo. Ya, porque nadie sabía si él era hijo o no. Bien. Tiene que ver con lo que hablaba el Juan, que en el fondo daba igual si era digno o no, porque acuérdense que la única opción o la única regla que se había que cumplir era que fueras caballero y que tuvieras como las capacidades para. Antonio. Profe, yo puse porque los caballeros no creían que Arturo podía ser un rey. Ya, perfecto. Sebastián. Porque Arturo... Sebastián, estamos en la 8. O sea, en la 9, perdón, en la 9. Porque era muy joven. Ya, porque era muy joven. Agustín, ahora sí. Que Arturo solo tenía el poder de levantar. Porque Arturo no tenía el poder de levantar la espada. No, Eso era Agustín, ¿cierto? Que no tenía el poder. Arturo tenía el poder de levantar la espada porque era hijo del rey. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué los caballeros no aceptaban que Arturo fuera el nuevo rey? Porque tenía el poder. Es como rara la respuesta, ¿no? Porque era un niño. Ya, porque era muy joven. Yo creo que es una de las respuestas correctas. Yo creo que es porque era muy joven. En segundo caso, porque ellos no creían que él fuera capaz de transformarse en rey. Y finalmente porque ellos creían que él no era digno del puesto, ¿ya? Continuemos. ¿Por qué crees que Arturo no tuvo problemas para sacar la espada? Profe, yo, Marcelino. Yo, Inostrosa. Inostrosa. Ignacio, que no te he escuchado hoy día. Porque era digno. Ya, porque era digno. Buena respuesta. ¿Quién más? No, Marce. Sebastián. Marce. Ah, ya. Porque Merlín hizo un hechizo para que pudiera sacar la espada. Ya. Trinidad, después Ignacio Santis. Porque tenía todas las cualidades para sacar la espada. Ya, porque tenía todas las cualidades. Santis. Porque era el real y único heredero. Porque era el único y real heredero, perfecto. Y me falta, ¿alguien más iba a dar su respuesta? ¿El Agustín? Parece, ¿no? Sebastián. El Seba. Dale, Seba. Porque fue criado por Merlín y sabía de magia. Ya, podría ser bien, me parece también una buena respuesta. Y finalmente, Antonio, dale. Porque era heredero de la corona y él tenía el poder para sacar la espada. Ya, entonces, ¿por qué crees que Arturo no tuvo problemas para sacar la espada? Efectivamente, como Merlín fue en que hizo la prueba, él le puso un hechizo al yunque y a la espada. Y ese hechizo era que solamente podría sacar la espada quien fuera el verdadero heredero. El verdadero descendiente del rey o el heredero. Entonces, como todos los caballeros, ninguno de ellos era hijo de Uther, ninguno lo pudo sacar por muy fuerte que fuera. Entonces, como Arturo era el verdadero heredero, el verdadero hijo, él va y sin fuerza, pum, saca, porque había un hechizo en la roca, o en el yunque en este caso, ¿ya? ¿Qué cosas explica esta historia? Profe, yo Vicente. Vicente. ¿Cómo Arturo fue rey? Ya, lo que explica, y sin ninguna otra respuesta posible, es cómo Arturo llegó a transformarse en rey de qué causa? De Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, efectivamente, esta leyenda nos va a explicar una situación real, algo que ocurrió, y que está relacionado con un lugar en particular. Es dónde ocurrió, en Gran Bretaña. ¿Qué es lo que ocurrió? Cómo Arturo se transformó en rey. Y la pregunta 12
la vamos a dejar ahí marcadita en rojo porque la vamos a responder al final de la clase, ¿ya? Porque está relacionado con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, avancemos. Título y objetivo del día de hoy, la leyenda y cómo se diferencia de los mitos. Objetivo, vamos a volver a trabajar con el mismo texto del rey Arturo, y la idea es que al finalizar esta clase podamos responder de manera correcta la pregunta número 12. Empiecen a anotar y avísenme cuando estén listos. 3 minutitos creo que es suficiente. Una vez que terminen de anotar, quiero que se fijen en la imagen y me traten de explicar después qué es lo que requiere o qué significa esta imagen. Pero hoy día, ¿cuánto estamos? Hoy día estamos a 20, ¿no? Te digo al tiro. Estamos No, a 21. Martes nos van a vacunar. Sí, pues el martes los vacunan. Y nosotros el martes tenemos clases, sí. Sí, sé. Porque tiene... A las 1. No, pues a las 2 tenemos clases. Ah, bueno. Profe, el título lo escribimos. Obvio, título y objetivo. Ya. Voy a buscar agüita mientras tanto. Profe, Profe, nos cambió la presentación. profe, nos cambió la clase. Profe, profe, No. De repente, ya terminaron el objetivo y la actividad. Yo. No. ya, a la otra página. Fui yo. Gracias, profe. Thank you. Ahí sí. Sorry, que siempre que dejo los audífonos encima se cambia esa cuestión. Gracias. Sorry. Vayan avisándome cuando estén listos. Listo, profesor. Ya. Profe, no sé por qué, pero lo que estamos haciendo la actividad de lo del rey Arturo, eso me trae muchísimos flashbacks también los 7 pecados capitales. Sí, se parece. Es que Sí, está inspirado en esas leyendas, pues. Sí, porque cuando dijo Merlín, yo me acordé de ver Merlín jabalí, que era así la maga suprema. Esa es la de pelo negro, ¿no? Sí, la de pelo negro, la que tiene así como el pelo corto, así, y la que estaba investigando a los demonios. Jabalí era el jabalí y la lujuria, ¿no? No, la lujuria era Gouser, la cabra era la lujuria. La lujuria, claro. Merlín era el jabalí, parece que no me acuerdo que era Merlín. Escanor era el del orgullo. Sí, el león. Es bacán ese personaje. Oh, es chetadísimo, mamadísimo. Oye, a mí me llama la atención, escúchenme lo que les voy a decir, me llama la atención que ustedes vean esa serie porque tiene un humor bastante como subido de tono, como de adulto. Sí, pero y me meto Profe, en la historia. Lo siento, es que yo tenía que ver ese anime porque era buenísimo. Déjenme aceptar. Porque me pareció recomendado en Netflix. No me echen la culpa a mí, echen la culpa a Netflix, se me lo recomendó. Profe, si usted Profe, en video o hay un no lo cambie, me acabé de unir porque me sacó, me dice que hubo un problema con la conexión. ¿Y te volviste a conectar? Sí, profe. Ya no hay problema. ¿Continuamos o no? ¿Están listos? Sí, no, falta un poquito. Acuérdense de avisarme. Estoy en mundo. Profe, usted de los 7 pecados capitales, ¿cuál es el personaje que más le daba risa? Me gusta el zorro creo que le dicen, el de pelo rojo. Sí, no, el de pelo rojo. Ah, no, ese es Gouser, que es el que tiene pelo rosado y corto, ese es Gouser, la cabra y la lujuria. Es el que me gusta. Con el uniforme. Y qué chistoso. Es gracioso. Es como Gouser, la cabra de la lujuria. Continuamos.
Sí, Yo profe. terminé. Terminé, profe. Sebastián Rojas terminé. Continuamos. Vicente Díaz terminó. ¿Quién no ha terminado todavía? Profe, yo terminé. Profe, yo ya terminé. Terminé, profe. Profe, mi idea o esas dos fotos se refiere a la pregunta porque los dos son diferentes. Eso es lo que quiero que conversemos. Quiero que me cuenten qué interpretan ustedes de la imagen. Profe, Marce, la pregunta 2 estaba muy fácil. Porque ¿la pregunta? sí, cuando la minoría se quedó, ya porque la mayoría ya había terminado la pregunta, ya, usted dijo la respuesta que diferenciaba todo de esa respuesta. Es como la respuesta más lógica entre... Sí, o sea, Sí, ya me acordé, hasta usted me dijo, esta no es, mira, esto es tanto, y ya había sacado la respuesta. esa era como la respuesta más buena, ¿cierto? O sea, hasta ese momento sí, ahora deberían hacer una respuesta mejor con lo que vamos a ver hoy día. Ya, para que avancemos entonces. Vicente, tú que me hablaste primero y después voy a escuchar a los demás. ¿Quién me podrías explicar qué es lo que representa la imagen que estamos viendo en el comienzo de esta clase? Yo, Juan. Yo creo de que la pregunta que dice cómo se diferencian la leyenda de los mitos, yo creo de que uno es la leyenda y el otro es mito. Ya. Usted está diciendo que las dos son como muy, son muy diferentes. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga algo más que decir? Yo, Trinidad. Trinidad, dime, ¿qué es lo que ves tú ahí? Y yo veo que como que el cuadrado está como ajustado como del triángulo. ¿Ya? ¿Y son distintos o son Como iguales? que son distintos. Ya, pregunta para todos. Efectivamente, la imagen lo que está mostrando es dos elementos que son totalmente distintos, pero ¿tienen algo en común? Sí, que son narraciones. Son figuras geométricas. Que son figuras geométricas. O sea, a pesar de que el triángulo y el cuadrado son totalmente distintos, pertenecen a la misma familia, que son las figuras geométricas. Este tiene dos piernas. Entonces vamos a extrapolar al título. La leyenda y el mito efectivamente son textos totalmente diferentes, pero pertenecen a la misma familia. ¿Cuál es esa familia? Las narraciones. Muy bien. Continuemos entonces. Lo que vamos a ver hoy día, o lo que estamos viendo acá adelante, es cuáles son las principales diferencias entre la leyenda y el mito. Si nosotros hablamos de leyenda y mito, estamos hablando de narraciones, ¿ya? Estas narraciones efectivamente nos van a contar cosas relacionadas con un lugar en específico, con un elemento en específico o con una situación en específico, que son como las cosas en comunes. Ambas tienen narradores, ambas tienen personajes, ambas tienen acontecimientos. Eso es lo que tienen en común. Lo que vamos a ver hoy día es qué las diferencia, ¿ya? Entonces, dígame. ¿Vicente? ¿Alguien? ¿Hay que hacer eso? Todavía no he dicho que escriban, solo primero quiero que me presten atención. Entonces, a mano izquierda tenemos los elementos de la leyenda y a mano derecha tenemos las del mito y cada una se va contrastando con la otra. O sea, estas hablan del mismo tema, esta del mismo tema y así. Entonces, primera diferencia. La leyenda es un relato que resalta alguna característica de un pueblo, ciudad, a partir de un personaje o un hecho real. Siempre es un personaje que está relacionado con algo de la realidad, con un lugar en específico, y lo que va a hacer esta historia es resaltar una característica de un pueblo. Entonces, pensemos en el rey Arturo, ¿ya? El rey Arturo es un personaje que pertenece a un pueblo en particular o a una ciudad en particular. ¿Cuál es ese pueblo o esa ciudad? Gran Bretaña. A Gran Bretaña, a una cultura, ¿ya? Y este personaje, que es el rey Arturo, representa una característica de la gente de Gran Bretaña. ¿Cuál es esta característica? Que es una persona luchadora, que es una persona que no se rinde, que es una persona que busca la justicia para todos, ¿ya? Porque en el fondo lo que busca el rey Arturo es que la vida sea justa, ¿ya? Que lo ponga en el lugar que le pertenece. En cambio, el mito también es un relato, pero lo que va a hacer es intentar explicar el origen de algo misterioso relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué existen los truenos? ¿Ya? Entonces, leyenda y mito, la leyenda nos cuenta algo relacionado con un pueblo
y una característica de ese pueblo, y el mito nos va a enseñar cómo se creó algo en determinado. El rayo, cómo se creó el mundo, cómo se crearon los árboles, las nubes, etc. ¿Ya? La leyenda se ubica en tiempos más modernos o posteriores a la creación del mundo. ¿En qué momento se cuenta la historia del rey Arturo? ¿En qué fecha está o en qué lugar del tiempo? Pasado. En el pasado. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sebastián, ¿tú dijiste que estaba relacionado con qué cosa? ¿Seba? Profe, yo no dije Por nada. Por la mitología La época medieval. griega. ¿Quién fue el que dijo que estaba relacionado con la época medieval? El Seba. Ya, pues tú dijiste ¿sí? eso, ¿no? Ya, pues entonces, la época medieval es un momento de la historia donde el ser humano ya existía, ¿cierto? Entonces es un momento del pasado de nuestra historia, del ser humano. En cambio, el mito se va a posicionar en una época anterior a la existencia del hombre, en una época originaria, ¿ya? Porque los mitos lo que van a explicar es cómo se crea todo, cómo se crea el mundo, cómo se crea la tierra, cómo se crea el cielo, el mar, etc. Entonces, la leyenda está puesta en un tiempo donde el hombre existe y el mito está puesto en un tiempo donde el hombre no necesariamente existe, ¿ya? Vamos con los personajes. Los personajes de la leyenda siempre o casi siempre son seres humanos o animales que tienen forma de humanos o humanos con poderes mágicos. ¿Qué pasa con el rey Arturo? ¿Quién es el protagonista de esa historia? ¿Es un humano? ¿Qué es? Un humano. Ya es un humano que en la historia existió en realidad. El rey Arturo existió en la historia. Y hay un personaje que es un humano, pero que tiene poderes mágicos. ¿Quién es? Merlín. Merlín, perfecto. Entonces, el personaje o los personajes de las leyendas siempre son seres humanos que tienen alguna relación con algún ser que existió en la realidad, en este caso el rey Arturo, y se le agrega otro personaje que le va a dar como la fantasía a esta historia, y normalmente son magos, son brujas, normalmente son magos y brujas en verdad, o gente que tiene poderes mágicos, ¿ya? En cambio, en el mito, los personajes siempre, o la mayoría de las veces, son dioses, ¿ya? O seres sobrenaturales que hacen cosas extraordinarias que los hombres no pueden hacer. Por ejemplo, dioses que crean el mundo, dioses que a través de, no sé, de sus peleas crean los volcanes, dioses que a través de su ira crean el mar, personas o seres extraordinarios que a través del llanto crean, no sé, las tormentas, etcétera, ¿ya? Entonces, en la leyenda los personajes son seres humanos acompañados de algún otro ser que tiene algún poder mágico, y en los mitos siempre son dioses que a través de su poder pueden crearlo todo, ¿ya? ¿Cuál es la función de la leyenda? La función de la leyenda es que nos busca enseñar algo determinado a un pueblo en común. Entonces nosotros hoy día aprendimos, por ejemplo, gracias al rey Arturo, que Gran Bretaña elige a sus reyes a través de lazos sanguíneos, por ejemplo, y también nos busca divertir, ¿ya? Entonces nos cuenta una historia para que nosotros nos entretengamos un poco. En cambio, el mito tiene un carácter religioso, ¿ya? Entonces, a través del mito nosotros vamos a entender en qué cree la gente de ese pueblo, cómo se creó su mundo, por qué ellos piensan así, etc. Entonces, la leyenda entretiene y enseña, el mito nos explica elementos religiosos de un pueblo, ¿ya? Y finalmente, la leyenda siempre es realista, está centrado en elementos que están pensados en el mundo real, en cosas que existieron en verdad, y normalmente se le acompaña de algo extraordinario, como por ejemplo un mago que hace, no sé, un truco para que exista una espada que está hechizada, etc. En cambio, en el mito, todo es extraordinario, todo es sobrenatural, y siempre esto es el tema central de sus historias, ¿ya? ¿Se entiende cuáles son las diferencias entonces entre leyenda y mito? Sí. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿usted ha visto la película Pocahontas? Sí. ¿Usted sabía que Pocahontas está basada en una historia real? Uh-huh. Que De hecho, creo que Pocahontas tiene que ver como con una leyenda de un pueblo originario de Estados Unidos, creo. Sí, es que Pocahontas era una india que ella Ujú. era ella era intérprete de los ingleses. Sí, sí, Por es como una leyenda. Sí, es como una leyenda. Ella era intérprete de los ingleses que la película lo adaptaron así para que sea más Para más niños, claro. del árbol que hablaba solo. Uh-huh. Y De ahí la está como el relación de elemento como Pocahontas. mágico. Uh-huh. Sí, y la relación de Pocahontas y no me acuerdo cómo se llamaba en este momento la relación que tenía Pocahontas con el británico y Uh-huh. eso. Sí, pues, sí, de eso se trata. Es como una leyenda sobre la relación que existe entre el pueblo que invadió y las tribus originarias, ¿ya? Empiecen a anotar entonces.
Tenemos que poner... ¿Hay que anotar todo? Sí, escríbanlo igual como lo presenté yo. Así pongan leyenda versus mito y vayan escribiendo en un lado los elementos de la leyenda y en el lado derecho los elementos del mito. Profe, ¿puedo ocupar otra hoja, pero dar la Obvio. vuelta? Avísenme cuando vayan terminando. Voy y vuelvo. Si tienen alguna duda, pregúntenme. Profe, que lo que Dígame. de lo que tiene eso de tiene carácter sagrado religioso, ¿verdad? Todos los mitos tienen carácter religioso. Sí, pues, y lo que los vuelve religiosos o sagrados es que se relacionan siempre con los dioses de las culturas. Sí, Como por hay dioses ejemplo, dentro, está relacionado directamente con lo sagrado, lo religioso. los mitos griegos que son así, todos tienen relación con los dioses, así Ujú. puede ser hasta el mínimo dios, hasta el mensajero de los dioses Sí, y tiene que ser religioso. así es. Profe, Dígame. en la hoja no me va a alcanzar el mito. ¿Lo estaba escribiendo abajo? ¿Cómo? Yo pedí que escribieran la leyenda en un lado y el mito en el otro. Que dividieran Sí. la hoja en dos partes. ¿Qué es lo que no te alcanza? Ah, no, 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 no. Que no escuché bien. Profe, yo tengo otro libro, así es más fácil. Dígame. ¿Puedo poner leyenda versus mito? Ya, y escribo primero la leyenda y al otro lado se va a entender que yo voy a escribir. Profe, ya terminé. Marcelino, en el fondo puedes anotarlo como tú consideres que es mejor, pero lo ideal es que esté uno al lado del otro, para que se vayan comparando. Ay, ay, ay.
Vayan avisándome cuando terminen. Profe, Antonio. no sé si a usted le ha pasado lo mismo cuando se ven Daily Scenes, pero que a mí me estresa la Elizabeth. Elizabeth es la niña, la de color pelo calipso, ¿no? No, sí, la que fue a buscar a los 7 pecados. A mí me estresa porque es como, señor Meliodas aquí, señor Meliodas acá, asá, pues. aquí. Creo que ella también está inspirada en un personaje como histórico, de una reina que se llama Elizabeth, sí. Sí, todos los personajes esos están relacionados con la historia. Porque, o sea, yo prefiero, a mí me gusta como el shipeo de Meliodas y Dayan, porque me gusta Dayan. Dayan es divina. ¿Cuál es Diane? Dayan ¿La es gigante? la Ah, es bacán gigante. ella. Aunque igual yo acepto el shipeo de Ki, que es el gordito, y Dayan, pero prefiero más Dayan y Meliodas. El gordito es el que se transforma en niño, ¿no? Sí, el que es como que usa magia así, Es y como es un como mago. gordito y se transforma en flaco, así como Sí, de veras, bacán igual ese personaje. y su lanza. Avísenme cuando vayan terminando. Hasta ahora creo que solo el Juan Manuel terminó. Profe, ¿quién es el pro quaker? No tengo idea. Pero como no lo conozco, no lo aceptaré. Profe, ¿ese tenía foto del lobo? No me fijé. No, parece que era como un caballo. Profe, Dígame.
O sea, como que antes cuando cuando antes tenía otro computador que estaba súper malo, el que no se escuchaba y no podía prender la cámara y eso, entraba a la reunión en mi teléfono. Ya, ¿Ya? entonces, en mi teléfono, alguna reunión me decía que hubo un error al intentar unirse a esta reunión Ujú. y en el computador como que te deja al tiro entrar. Sí, puede ser que haya como diferencia entre el celular y el computador, porque las conexiones de los computadores son más estables que las de los celulares. Sí, Por eso igual en vez de recomendar el Meet como por videollamada, recomiendan el Telemeet, que es como cuando uno está hablando, no sé, por altavoz así, y ese es como que tú escuchas la clase, pero no ves como lo que está pasando. Ah, nunca no conocía eso. Que el Telemeet es como, no sé si usted se ha dado cuenta, que dice como, cuando usted manda el link, que dice, para unirte a la llamada, haz link en este enlace. Si te quieres unir por teléfono, llama al 5411. De veras, sí, tenía razón, no me había fijado en esa parte. Tenías que poner un pin así En el como celular. en el celular y ahí te metías a la llamada. Yo nunca lo he intentado porque no quiero tener Meet en mi celular, pero ¿Quién ya terminó? yo, Trinidad. ¿Estás lista, Trini? ¿Terminaste hace rato? Sí, acabo de terminar. Ah, ya. ¿Cómo sigue el resto? Profe, yo estoy en poderes mágicos. Estoy a muy poco de terminar. Ah, yo, profe, voy a la 2. ¿Usted ha oído la historia de Sansón? Sí. El hombre poderoso que se pierde su poder si le cortan el pelo, ¿a eso te refieres? Sí. Sí, sí la conozco. ¿La ha visto toda? O sea, he leído la historia, porque hay películas, hay cuentos, hay un montón de cosas. Yo he leído algunas versiones de la historia. ¿cómo se llama? Sansón. Sansón. Sí, ¿Cuál es su poder? No lo he escuchado. en la fuerza. Se supone que es como el hombre más fuerte de la tierra y su debilidad es su pelo, que si le cortan el pelo pierde el poder. ¿En serio? Sí. Profe, no solamente el pelo. O ¿Qué sea, es? son hartas cosas. O sea, no es, espere, A googlear se ha dicho. no es solamente, profe, Ujú. no es solamente el pelo, o sea, tampoco es para que, o sea, tampoco eso, pero Sansón no solamente era el hombre más fuerte del mundo, también dice que servía al Señor y eso, ¿Sé qué? servía al Señor, ¿Servía al Señor? sí, Diosito. Ah, Dios, eso no sabía. Creo que eso me recuerda a David y Goliat. Esa es un mito. Sí. Porque se supone que Goliat era gigantesco Ujú. y David era pequeñito. Y lo mató con una resortera. No sé si David y Goliat es un mito. Sí, es un mito porque viene como de, supuestamente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el que Cristo fue Jesús? Es que eso creo que está relacionado como con la Biblia, pero parece que es una leyenda, ¿En serio? Profe, porque David era un rey. profe, El rey Dígame. David. Sí. ya terminé. Rey. Ya. Y ¿Quiénes no han terminado todavía? yo, Maximiliano. Ya, pues Marcelino termine, está No, puro profe, conversando. no, profe, Yo,
Yo todavía Terminen. Estoy Ya. por terminar el lado de las leyendas. Y No de ahí quiero, sigo terminando de los no- mitos. no quiero escuchar conversar a nadie para que no nos distraigamos porque necesito que terminen esto. Así que vamos a hacer silencio durante un rato para que puedan terminar tranquilos. Yo termino. Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿La Biblia es un mito o es una leyenda? La Biblia en sí no lo sé porque la Biblia es un recopilatorio de un montón de historias. Habría que ir como analizando una historia por una para ver cuál es mito y cuál es leyenda. Es que igual yo creo que tampoco se sabe mucho porque la Biblia, hay mucha gente que no cree en Dios ni en la Biblia y hay gente que cree en Dios y en la Biblia. Entonces no se sabe muy bien si es que es mito o leyenda. Habría que analizar, como les digo yo, punto a punto la Biblia. Sí. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo, Profe, me faltan 2 puntos Pero más. Yo creo que Nostroza no terminó. ¿Y nosotros a dónde vas? Voy en la de los... estoy terminando enseñar y divertir. Voy a lo real. Ah, ya. Agustín, ¿dónde vas? ¿Yo, profe? Ujú. En la 3. ¿Los personajes son? Los mitos. Ah, ya. Acelere la escritura para que podamos avanzar. Ya. Profe, yo estoy escribiendo la de los mitos y la de leyenda y después de los mitos. Ah, lo dividiste así. Sí, así se escribe más fácil. Ya terminé, profe. ¿Tres Profe, minutos? terminé. 3 minutos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuántos minutos tenemos en total en todo esto? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos tenemos en total No en todo puse tiempo. No puse tiempo específico para escribir esta vez. yo ya terminé. Termina, profe. Ya. Dos minutos. Profe. Dígame. No, nada. Profe, ya terminé. Creo que me falta solo Lino Nostroza. Sí, falta solo yo. No, profe, yo también. ¿Cuánto te falta, Gabriel? Yo voy en... Ocurren en un tiempo en el que... En la segunda de mitos. Gabriel, ¿de verdad vas ahí recién? Sí.
Yo voy en los personajes. Gabriel, ¿tienes cómo sacarle una foto a esto? Sí, profe, de hecho, desde antes le saqué una captura por si es que no alcanzaba. Uh-huh. ¿Y Nostroza vas en cuál me dijiste? En personajes ahora voy en dioses o seres sobrenaturales. ¿Estás escribiendo ahora, escribiste primero la leyenda y ahora estás escribiendo el mito? Sí. Ah, ya. Yo creo que también vas a tener que tomarle una foto porque queda 1 minuto. Ya se la saco al tiro. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con lo que escribieron respecto a las diferencias entre la leyenda y el mito? ¿Yo? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? No se me Profe, terminé. Alcanzo a terminar. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda con lo que escribimos recién? No. ¿No? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es responder a la pregunta que dejamos en blanco. ¿Es efectivamente el rey Arturo un mito? Profe, yo, Vicente. Ya vamos a ir en orden. Vicente, cuéntame. Yo lo ahorré, pero ¿cuál respuesta? ¿La que yo coloqué? La que ¿O tenías que... antes y después vamos a ir analizando en razón de lo que ya sabemos. Oh, ya. Coloqué, no, porque la mayor parte de la historia es real. Ya, porque tiene un pedazo o algo que está relacionado con la realidad. Perfecto, Marcelino. Sebastián. Yo puse lo mismo que el Vicente. Que pusiste que está relacionado con algo real, ¿cierto? Sí, pero también puse otra cosa. Dime, pues, ¿qué pusiste? Está relacionado con algo real. ¿Se acuerdan lo que nos dijo? Ya, sí, sí. Un mito, Sí. porque es una leyenda. En el Porque título el título dice que es una leyenda. Efectivamente, también es una buena razón porque el título nos está diciendo. Bien. Creo que iba al Sebastián y después la Trinidad. Profe, le digo lo que yo coloqué. Ignacio, vamos en orden. Ya. Sebastián. No, porque los mitos hablan sobre dioses y monstruos, en cambio las leyendas cuentan historias imaginarias en épocas pasadas. Ya, perfecto. Trinidad, creo que venía ahora. Sí, yo digo que es un mito. Ya, ¿por qué es un mito? ¿Por qué? Porque tiene cosas reales. Ya, ¿y las leyendas no tienen cosas reales? Sí, pero tiene mayor parte de cosas reales. Ya, pues entonces si tiene mayor parte de cosas reales es una leyenda, pues no un mito. Ah. El mito tiene más cosas imaginarias que reales. Ah, ya. Ah, entonces tenemos que corregir ahí. Profe, ¿puedo leer la mía? Yo, Juan. Ahora creo que venía el Ignacio. ¿Ignacio? Sí, profe. Coloqué tiene hechos reales porque los reyes sí existen. Y no es un mito debido a que existen. ¿Ya? No, pues, pero puede ser un mito, no, está mal. Ya, entonces no es un mito. ¿Por qué tiene cosas reales? Porque los reyes efectivamente existen. ¿Ya? Antonio, ¿qué pusiste tú? Yo puse, déjame cambiar la hoja. La historia no es un mito porque los sucesos son reales. Ya, porque son reales, perfecto. ¿Hay alguien más que quiera? Juan, Juan creo que iba a decir algo. Yo pienso que no es un mito ya que no hay personajes sobrenaturales, ejemplo, dioses, semidioses o monstruos. Es una leyenda que narra una historia que pasa de generación en generación con algo de realidad y un poco de fantasía. Perfecto, Juan. Agustín. Agustín González, ¿algo iba a decir usted? No, ni nada, ¿por qué? ¿No? Ya, entonces, la respuesta correcta, bueno, efectivamente, aparte de que el título dice la leyenda del rey Arturo, es que efectivamente el rey Arturo es una leyenda básicamente porque es un relato, como les decía anteriormente, que se puede posicionar en un espacio claro, que es Gran Bretaña. Aparte, resalta una cualidad del pueblo de Gran Bretaña, que es la valentía, la búsqueda de la justicia, como les decía anteriormente.
está ubicado en un tiempo posterior a la creación del hombre. Ustedes decían que estaba ubicado como en la Edad Media, entonces es otro elemento. No explica ningún elemento de la naturaleza, no nos explica cómo se creó la piedra, no nos explica cómo se creó la lluvia, cómo se creó el sol, entonces no puede ser un mito, ¿ya? Los personajes son humanos en su mayoría y hay el único personaje que no es humano o que es humano y que tiene algo diferente es un mago, o sea, es un humano que tiene un poder mágico, ¿ya? Nos busca entretener, porque en el fondo la historia lo que va a hacer es enseñarnos y contarnos algunas cosas y nos enseña sobre el origen o cómo el rey Arturo, que es un personaje que existió, logra alcanzar el reinato de Gran Bretaña y finalmente está centrado en cosas reales. Habla de reyes, habla de caballeros, habla de, ¿cómo se llama? El tema de la mesa redonda, de la fidelidad, etc. Entonces, la leyenda o la historia del rey Arturo que leímos efectivamente es una leyenda y no es un mito. Dígame. Al Marcelino se le apagó el computador. Ya, cuando se meta de nuevo, se lo puede prender y se conecta de nuevo. ¿Ya? Entonces, voy a decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a dejar puesto en el Classroom una tarea para que me manden fotos de la clase pasada y fotos de la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Qué es lo que me tienen que mandar? De la clase pasada me van a tener que mandar efectivamente el desarrollo de la actividad del rey Arturo, más los apuntes de la definición de lo que es una leyenda, y hoy día me tienen que mandar la revisión que hicimos del tema del rey Arturo, más los apuntes del mito versus la leyenda. ¿Estamos claros? O sea, me mandan fotos de toda la clase pasada y fotos de toda esta clase. ¿Sí? Entonces, sí, profe. Profesor, yo no estuve en la clase pasada. O sea, entonces tienes que conseguírtelo para mandármelo. Ya. Tienes que conseguir. Entonces, vamos a poner esto. ¿Alguien me quería decir algo? No, ya no, es que era lo mismo que el... acabó de llegar. Sí. Entonces voy a dejar puesta la tarea ahora. Este es... Profe, segundo si semestre. usted sabe si usted a veces tiene que... Profe, se está uniendo gente que no conocemos. Profe. No la estoy aceptando. Profe. No la acepte. Vicente, dime. Si hay una solicitud de alguien que no conoce, rechácela porque él hace la fila, porque hay otra gente que se quiere conectar. O tal vez alguien compartió el link. Ahí está el Marcelino. Entonces, más la leyenda, ¿cómo se diferencia con los mitos? Entonces, ¿qué es lo que me tienen que mandar? Profe, dígame. La revisión y la materia que hicimos ahora. Y la de la clase pasada también. La materia de la clase pasada, el desarrollo de la actividad del rey Arturo, la revisión y la materia de hoy día. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, profe, yo estaré esperando que le la foto. Profe, ¿hasta qué hora hay? Profe. ¿Tienen hasta ahora? Pues si solamente me tienen que mandar las fotos. Profe, le empezamos a sacar la foto al tiro. ¿Tipo? Ya. Ya, profe. Profe, yo no dígame. voy. Que le diga al Marcelo. Profe. Dígame. El viernes pasado parece que fue, dijo que iba a hablar con mi mamá y conmigo y se desconectó y no hablamos. ¿En serio? Sí. Con la materia. Ah, ya, vale. Nos quedamos ahora un ratito, Juliet, ¿te parece? Sí. Materia de clase pasada, revisión, actividad, rey Arturo, materia, clase de hoy. Entonces, 5. Profe, ¿qué pasa si para la revisión de la actividad del rey Arturo es solo mandar la actividad del rey Arturo? Claro, pues si por ejemplo tú me mandas la del rey Arturo y tenías alguna mala, yo me imagino que la corregiste, entonces yo ahí voy a entender que hiciste la revisión. Profe. Dígame. Con 3 páginas que les voy a mandar del libro, o sea, no, del cuaderno. El cuaderno, sí, son varias páginas. Profe, entonces, ¿y ahora? sí, me lo tienen que mandar ahora, pero les voy a dar tiempo hasta las 3:30 para que me lo manden, ¿ya? Ah, ya. Porque hay gente que no tiene la materia, entonces se la tiene que conseguir.
Ya. Debería poner hasta las 17 mejor. Dígame. Yo tenía algunas malas, como, no me acuerdo, parece que era la 3. ¿Ya? ¿Y las corregiste? No las corregí. Ya, pues entonces antes de mandármelas tienes que corregirlas. Ah, sí, por eso le estoy preguntando. Profe, ¿ya lo publicó? Acabo de publicarlo. Debería llegarles en unos minutos más. Ya, muchachos, entonces tienen hasta las 5 de la tarde, para quienes no tienen la materia, para mandarme la actividad. Se pueden empezar a desconectar, desconéctense nomás y mándenme lo que les pedí. ¿Es la de hoy día? Es la de hoy día y la de la clase pasada. Profe, que le vaya bien. Profe. Marce, Se las mandamos todas las actividades en una guía así, en la actividad